Bueno, a las personas que están conectadas en este momento, muchas gracias. Tengo muy poquitos, creí que iba a tener más gente hoy porque eran 3 grupos. Pero, sin embargo, también sé, algunos me han escrito cómo está hoy la ciudad. Hoy la ciudad está un poquito compleja, sobre todo mucho tráfico. Entonces, vamos a empezar entonces con el proceso poco a poco mientras se van vinculando los compañeros. Bueno, para el ejercicio yo les había compartido un archivo, creo que para las personas del martes de pronto no lo pudieron ver o no lo pudieron tener en cuenta. Para las personas que están ingresando apenas estamos empezando porque estábamos dando un placito mientras ingresaban. Entonces estoy comentando que primero vamos a trabajar con un archivo que compartí la última clase, en este caso el viernes, ¿sí? El jueves también tuvieron muchos problemas muchas personas, es que sabemos que también es temporada de diciembre, un poquito complejo. Espérame un momento, yo ingreso, ok, y compartí un archivo, agregué un archivo, el cual iba a ser, ay, digámoslo, esto es sin color, iba a ser un archivo que yo creé, apoyado, digámoslo así, con el trabajo, digámoslo, de ya todo lo que hemos realizado y haciendo algo que, como les había dicho, en este curso no se iba a realizar, que era el tema de los KPIs, ¿sí? Creo que en un momento va a entrar mi jefe a darles un saludo y mencionarles más o menos para cuándo sería la certificación de este curso, que a pesar de que fue gratuito, se va a realizar una certificación, ¿sí? Espera un momento que creo que me está escribiendo por acá para que le dé acceso. Regáleme un segundito, por favor. Bueno, qué pena. La F dice que si de pronto no puede darles el comunicado, porque ella también está ahí en un pequeño tranconcito, que esperaba llegar a las 6:15 más o menos para darle la información, pero que está así un poquito en un trancón. Entonces, si de pronto no les da la información ahora, se les están enviando un correíto para que sepan el tema de la certificación y para que sepan más o menos el próximo año cuándo iniciaríamos, ¿cierto? Las fechas de inicio del diplomado para los que estén interesados. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, entonces como les iba contando, el archivo que yo les compartí lo creé con unas funcionalidades de líneas y medidas. Las medidas son un tema que viene muy importante para hacer fusión y hacer un análisis un poquito más detallado y un poquito más avanzado de la combinación de algunas funciones DAS con unos temas y unas creaciones de unas líneas que pueden ser tiempo, fecha o en algunos casos algunos objetivos que se tienen que realizar para cumplir, digamos, algunas métricas y algunos KPIs. El archivo, entonces, para que todos lo sepan, está en herramientas de Power Excel, ¿sí? Donde siempre hemos compartido los archivos, en la plataforma de Classroom como tal, y ahí en el Google Drive van a ingresar y van a buscar un archivo que se llama Proyecto PET, ¿cierto? Que fue el con el que trabajamos y el que utilizamos como tal en estas últimas versiones. Creo que sí es este. Esperen, yo reviso algo que de pronto no vaya a descargar el que no es. Sí, es este. Ok. Esperen, qué pena que me volvió a escribir la jefe.
Bueno, la F, que la F enseguida va a tratar de conectarse ahí del celular para ver si les puede dar el mensajito, ¿vale? Bueno, entonces voy a abrir el proyecto. Mire que estoy descargando este que dice proyecto PET, que aparece con la extensión de Power BI, ¿cierto? Y normalmente lo va a abrir dentro de la versión de escritorio como tal. ¿Ok? Bueno, noten que dentro de los archivos, como les había comentado en la clase del viernes, que de pronto a las personas del martes no les había comentado esto, hay unos nuevos campos en las tablas, ¿sí? Recuerden que habíamos descargado unas tablas y miren que aquí solamente estoy compartiendo 3 tablas, ¿sí? Porque recuerden que esta tabla que se llamaba personas yo la había cambiado con el nombre de vendedores y habíamos agregado 2 archivos más que eran vendedores 2019 y vendedores 2020. Pero lo hicimos como un ejemplo para combinar esos archivos y dejar un archivo solo. Lo voy a dejar así tranquilamente, pero si yo quiero también le puedo cambiar el nombre, no tengo problema de cambiarle el nombre, ¿sí? Y colocarle el nombre que yo quiera. Recuerden que vendedores, ok, ahí ya lo organicé. Pero noten que dentro de la tabla de detalles del pedido, mire que hay unos campos, inclusive ustedes los van a reconocer porque ellos aparecen en este momento como con una tabla y en algunos casos con una calculadora. O sea que significa que esos son funciones con unos valores un poquito avanzados de los cuales van a ayudar a hacer un análisis diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la tabla de detalles de pedido, noten que hay 1, 2, 3, 4 y 5 medidas que están seleccionados con un icono de calculadora o tabla como estilo matriz, ¿cierto? Para poder crear y hacer un análisis enseguida con unas funcionalidades que vamos a realizar, ¿cierto? Y que el viernes lo habíamos hecho, pero quiero volverlo a repetir porque sé que las personas del martes no vimos este documento, por eso lo creé, porque el martes me había presentado problema, entonces para hacer la explicación un poquito más detallada y mejor, creé estas tablas con esas medidas. Bueno, la siguiente tabla que es de pedidos, también tiene unos campos nuevos, ¿sí? Y la tabla de vendedores sigue con las mismas 2 campos normalmente, ¿vale? Ahora, recordemos que para el trabajo, entonces teníamos nosotros las tablas enlazadas desde el menú de creación o desde el menú o panel de creación, ya teníamos todo esto conectado, ¿sí? Sin embargo, vamos a verificar que todo esté conectado, ¿sí? Mire que sí estamos conectados. Recuerden que hubo una tabla que la tuvimos que conectar, ¿sí? Que no nos estaba conectando, que era la tabla de detalles pedido, ¿cierto? La tabla de detalles pedido no nos estaba conectando, ¿ok? Y ahí las teníamos. Sí, que por este ladito de acá, lateral derecho, parecían 2 tablitas que no se conectaban, que era la tabla de vendedores 2019 y vendedores 2020. Ahora vamos a realizar el informe, lo voy a hacer un poquito más rápido el día de hoy. Recuerden que tenemos visualizaciones dinámicas, que son todas las que hemos visto, lineales, gráficos apilados, gráficos de dispersión, gráficos de embudo, gráficos circulares, gráficos de anillo, mapas normales, mapas coropléticos, medidores, hablamos de tarjetas de un solo valor, hablamos de tarjetas de varios valores y nos quedamos en este tema de los KPIs, ¿cierto? Hablamos de segmentación de datos, hablamos de tablas, hablamos de matrices y estos últimos botones ya son un poquito especializados para el tema de realizar aplicaciones o desarrollos de software realizados, por ejemplo, con el programa Objetos Visuales, que es, por ejemplo, en este caso Python, que es el que más integra con estas funcionalidades, ¿sí? Entonces voy a hacer algo acá rápido, que fue lo que hicimos la clase pasada. Para eso, como en cualquier plataforma de PowerPoint o de Office o de Excel o de Word, voy a utilizar el botón de insertar para insertar objetos visuales. Sin embargo, aquí tienen otras herramientas que se adecúan y se actualizan según la información o según, digamos así, la implementación que ya requieran con otras aplicaciones como son, por ejemplo, las herramientas de Power, de Microsoft, las apps de Power de Microsoft, las herramientas como son se llama lo que conocemos como el informe paginado, informe preliminar, que también es lo que podemos hacer con una exportación en PDF, y adicionalmente la herramienta de Power Automate que nos ayuda a hacer automatización de
los procesos que se repiten a diario, ¿cierto? Que es que nosotros tenemos que actualizar un informe y ese informe le tiene que llegar a tal área. Entonces, para no volver a hacer todo ese proceso diario, podemos automatizarlo con esta herramienta como tal. Y los botones que encontramos acá. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue agregar un logo, ¿sí? Agregar un logo, una imagen, que en este caso utilizamos la de Coca-Cola, por aquí ya la tenía lista, ¿sí? Utilizamos una forma, recuerden que utilizamos una forma, que en este caso utilizamos un recuadro. Espérenme, qué pena, que vuelve y me escribe la M. Bueno, recuerden que utilizamos una forma. Recuerden que para quitar el color de la forma es muy sencillo. Simplemente cuando yo tengo seleccionado, sea la imagen o sea la forma, simplemente es utilizar la barra de acá. Ahí no tenemos que utilizar el rodillo de pintura porque ella automáticamente me organiza ahí las opciones. Mire que ya me quita todas las visualizaciones porque ya está centrado en esta forma como tal. Le quito el relleno y recuerde que le colocamos un borde. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos como rápidamente. ¿Sí? Le colocamos un color. Voy a buscar otras opciones porque aquí lo estaba utilizando con otro ejemplo. Otra empresa. Vamos a buscar uno más oscurito. Este. Ok. Y ahí está. ¿Sí? Recuerden que yo este recuadro lo utilizo para guiarme, ¿cierto? Para guiarme de dónde es que tengo que separar, ¿cierto? Como la estructura del menú de la parte de arriba de mi informe con lo que voy a realizar abajo, ¿vale? Eso fue lo que hicimos en clases pasadas y realizamos algo muy funcional que fue entonces el tema de segmentador de datos. Recuerde que dentro de las visualizaciones se encuentra acá debajo del mapa un segmentador de datos, inclusive agregamos dos segmentadores de datos, ¿cierto? Y yo puedo agregar tres, los que yo quiera, ¿sí? En este primer segmentador de datos, entonces agregamos acá los campos, ¿sí? Pedidos, agregamos el segmento, ¿sí? En uno agregamos el segmento y en el otro segmentador de datos agregamos la región, ¿sí? Agregamos la región. Recordemos que estos segmentadores de datos yo los puedo modificar y los puedo organizar como yo quiera, ¿sí? Ya simplemente seleccionándolos, yo los puedo agregar, organizar y modificar como yo quiera. Por ejemplo, este tipo de letra es muy pequeño, entonces lo que yo hacía era utilizar el rodillo de pintura, ¿sí? Noten que cada vez que selecciono alguno de los segmentadores de datos, utilizo el rodillo de pintura para organizar varias cosas, por ejemplo el encabezado, colocarle un color, ya había utilizado un color hace un momentico para este recuadro, mire que sigo utilizando el mismo recuadro y le puedo aumentar el tamaño, yo había dicho que eran 16, ¿cierto? 15, 16, mire que ya me cambió el título del encabezado, puedo hacer más cosas, ¿sí? Por ejemplo, en los elementos son estos iconos y estos títulos, en los elementos, decirle también que le voy a cambiar el color de la fuente si yo quiero, ¿sí? Por decir un color negro, ¿vale? Si yo quiero le puedo colocar un fondo a esos elementos y también le puedo aumentar el tamaño de la letra. Decíamos que esto era de 14, ¿cierto? 14, ¿ok? Lo mismo hacíamos con este, seleccionábamos la región y volvíamos a hacer el mismo proceso, ¿cierto? El mismo proceso, entrábamos en encabezado, le cambiábamos el color al encabezado, decíamos que eso iba a ser de un tamaño de 16, ¿sí? Bueno, también habíamos hablado de cambiar el tipo de letra, pero yo no voy a cambiar el tipo de letra hoy, y en los elementos hacíamos el mismo proceso.
cambiamos el color del tipo de letra, un negro con un poquito más fuerte, y colocábamos este ya en 14. Ahí se me fue uno más, listo. Ahí teníamos esto, ¿vale? Ahora, hay otra cosa que podíamos hacer con esto, ¿cierto? Cuando yo seleccionaba el segmentador, ¿sí? Yo podía decir que otra vez en el rodillo de pintura me mostrara en los controles de selección. Los controles de selección es como yo voy a seleccionar, ¿sí? Sí. Mire que ahí solamente puedo seleccionar uno, y habíamos dicho que en los controles de selección para cada segmento tengo que seleccionarlo y hacer el mismo proceso, selección única, y decíamos que por ejemplo nosotros podíamos colocar mostró opción de seleccionar todo, ¿sí? Para poder seleccionar como más rápido todo. Lo mismo hacíamos con este segmentador, hacíamos el mismo proceso, me iba al rodillo de pintura, controles de selección, y llegábamos y mostrar opción de seleccionar todo, la activábamos. Ahí teníamos todo. También habíamos hablado que cuando yo movía este segmentador de datos, ¿sí? Yo movía este segmentador de datos, mire que entonces no me queda como tan presentado eso, tan bonito. Entonces lo que podíamos hacer es que donde aparece el título, en este caso este segmentador de datos que se llama segmento, mire que cuando le doy clic ahí me aparece un borrador y me aparece una flechita de validación. Selecciona el tipo de segmentación. No se alcanza a ver porque esto sí no le puedo poner zoom, pero aquí dice lista o menú desplegable. Habíamos dicho que lo íbamos a colocar en menú desplegable, y que lo mismo hacíamos con este otro segmentador. Me paraba ahí donde dice región, me aparece el borradorcito, al lado me aparece una flechita, menú desplegable, ¿sí? Lo que estoy haciendo es una retroalimentación, ¿sí? Para continuar con el proceso que habíamos hecho la clase pasada, lo colocaba acá, y lo mismo, el segmento, hacíamos con el segmento acá, ¿cierto? ¿Vale? Bueno, falta algo que, bueno, aquí ya es un poquito más de detalle, más de organizarlo, que me queden muy iguales, ¿cierto? El mismo tamaño, tratar de que se me organice, se sincronice, pero me falta colocar un cuadro de texto. El cuadro de texto, ya hemos dicho, seleccionar filtros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Seleccionar filtros, dos puntos. Escogíamos, vamos a dar ese tipo de letra, decíamos que esto eran 16, porque los títulos los colocamos en 16, y que el color de la letra iba a ser este mismo rojo, ¿cierto? Pero este le coloqué un poquito, espere que no hice nada porque no lo había seleccionado, color rojo, y, bueno, y ahí ya lo tenía, ¿cierto? Eso es lo que hicimos en clases pasadas. Estoy haciendo una retroalimentación muy rápida. Ahora, yo no me voy a poner a hacer otra vez todas las visualizaciones, sino que voy a hacer las últimas visualizaciones que fueron muy importantes, ¿cierto? Y vamos a hacer el análisis entonces de esas últimas visualizaciones, que son las que tengo el detalle, ¿sí? Esperen un momento. Sí, bueno, entonces, como les había dicho, yo no voy a explicar todas las visualizaciones, pero sí voy a explicar las últimas visualizaciones, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que hay una tarjeta que se llama tarjeta de único valor, ¿sí? Esta tarjeta lo que nos ayuda a realizar es mostrar un número según la necesidad política de la empresa o según el informe. Lo voy a seleccionar. Y habíamos dicho que para este ejemplo, anteriormente habíamos utilizado en la tabla de detalles del pedido, habíamos utilizado las ventas, pero voy a utilizar la contribución marginal, ¿sí? La contribución marginal la voy a llevar acá. ¿Qué significa eso? Es un cálculo que se hace con una medida y con una función de DAS para calcular más o menos cuál sería el margen, por decirlo así, de error, o cuáles serían las metas que se están proyectando para ver si estamos cumpliendo con ese detalle como tal.
¿Sí? Más o menos para que lo entiendan. Esta tarjeta, recuerde que yo también la puedo acondicionar como yo quiera, yo puedo entrar acá, ya esto es de aplicar ya conocimientos, activar el borde, colocarle un color al borde, ¿cierto? Colocarle un tamaño a los elementos, ¿cierto? A las etiquetas de datos, ¿sí? Colocarles un color, ¿sí? Mire que estoy haciendo todo como para que quede ahí como realmente, coloquémoslo en negrita, ¿sí? Está en 27, dejémoslo por ahí en un 20 para que no sea tan exagerado. Listo. Ahí tengo el dato. ¿Sí? Pero entonces aquí sí ya es algo que habíamos quedado en la clase del martes y en la clase del viernes dentro de la plataforma y de lo que estamos construyendo, que es el análisis. Yo coloco esto más o menos acá. Que es el análisis de los KPIs. La tarjeta de KPIs para todos aparece entonces en el menú de visualizaciones. Acá en la cuarta fila me aparece un icono, inclusive cuando ustedes se paran con el mouse se le acondiciona una manito y dice KPI, Key Performance Indicator, ¿cierto? O indicadores de claves, como los llamamos nosotros, o las métricas o resultados que uno busca frente a unos objetivos como tal, ¿sí? Lo voy a agregar esa tarjetica, inclusive aparece con unos iconos verdes y un icono rojo, porque son como lo que llamamos nosotros el semáforo, amarillo, perdón, rojo, amarillo y verde, ¿cierto? El semáforo, ¿sí? Mire que cuando selecciono la tarjeta de KPI, entonces me aparece acá unos campos que son indicador, eje de tendencia, ¿cierto? Y los objetivos del destino. Vamos a llevar al indicador otra vez algo que habíamos hecho con la tarjeta sola, que es la contribución marginal. ¿Sí? Enseguida se las anoto. Si quieren me colocan atención y enseguida ya la colocan, por si están haciendo el ejercicio conmigo. Y en el eje de tendencia vamos a colocar el año que se realizó ese pedido. ¿Sí? Vamos a colocar acá en pedidos el año del pedido, porque necesito una fecha, ¿sí? Que es como la tendencia que yo quiero verificar. ¿Sí? En este momento tenemos un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No sé si alguien lo ha identificado. Hola, no sé si alguien lo ha identificado. Profe, que está sumando como los años o algo así. Sí, pero algo muy importante, no tenemos un objetivo claro, ¿cierto? Porque cuando yo no tengo un objetivo para que se puedan cumplir las métricas o los KPIs, yo debo tener un objetivo claro. Y esto se puede, o sea, yo les empiezo a hablar aquí de diferentes áreas cómo se aplica y qué haríamos, digámoslo así, mirando que de pronto sí se puede aplicar para diferentes plataformas o diferentes áreas. Por ejemplo, en áreas de ventas, para cumplir una meta mensual, trimestral, semestral, se debe tener un objetivo, ¿cierto? ¿Cuánto se debe vender para que cumplamos la meta al año, cada 3 meses o cada 6 meses? Objetivo. En áreas comerciales, que también lo utilizan mucho para marketing digital, para todo ese tema de comercio electrónico o e-commerce, puedo implementarlo inclusive hasta con redes sociales. Objetivos como, por ejemplo, necesito en 2 meses tener 1000 seguidores en mis cuentas o en mi página web. O que también en la página de Amazon compren este producto estrella o este producto novedoso en tantas personas. Esos son objetivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
yo acá no puedo hacer objetivos, porque yo no tengo ningún objetivo de destino. En este momento tenemos detalles del pedido, tenemos pedidos y tenemos vendedores, pero no tenemos cómo llevar, ¿cierto?, ese objetivo. Para eso entonces tenemos que agregar una tabla, ¿cierto? Tenemos que agregar una tabla y si ustedes bien se acuerdan, esperen yo si ya la tengo descargada, que creo que sí. No, yo les había dicho que descargaran los siguientes archivos. Espérenme un momento, creo que no. No la tengo descargada. Te la voy a descargar. Para eso vuelvo acá y voy a descargar un archivo. Si se acuerdan bien, los archivos que tenían que descargar eran 20 vendedores 2020, vendedores 2019, un archivo que se llamaba pedidos globales, que es el que estamos trabajando en este momento, pues son los archivos que están ahí actual, digamos así, detalles del pedido, pedidos y las personas, que yo se los coloqué aquí en este archivo con las nuevas medidas. Y había un archivo que tenía que descargarse llamado objetivos P. Yo lo voy a descargar, objetivos P lo voy a descargar como tal. Regálame un momentico mientras lo descargo. ¿Listo? Y para hacer el trabajo de enlazar esa nueva tabla o ese nuevo archivo que se llama objetivos, ¿cierto? Que cuáles son los objetivos que yo necesito realizar, entonces vuelvo a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes, ¿cierto? Obtener datos externos, extraer el proceso de ETL, lo voy a hacer desde un libro de Excel, así lo tenía descargado. Objetivos PET, lo descargo. Lo descargo primero donde lo tengo que descargar, o si estoy conectado. Mire que ya hay unos objetivos. Antes de empezar, miren que ya hay unos objetivos. Miren que aparecen unos años y cada año, 2014, 2015, 2016, 2017, tienen unas metas y dicen que el objetivo contra, ¿cierto? La contribución marginal, que es lo que estamos analizando acá, tiene unas metas específicamente, ¿cierto? El indicador es la contribución marginal y para eso se tienen unos objetivos. Le voy a decir cargar. ¿Listo? Pero todavía pasa un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Agregué una nueva tabla, agregué un nuevo archivo. Nadie. Está relacionado. Exacto. Entonces falta hacer. Es que mire que cuando ya uno tiene la teoría y empieza a hacer las prácticas, uno ya empieza a identificar muy rápidamente qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Si notamos, nosotros no tenemos relacionados los objetivos anuales, ¿cierto? Nosotros no tenemos relacionados los objetivos anuales porque hay una nueva tabla, pero no la tenemos en este momento relacionada, ¿sí? Para poderla relacionar, yo creé una nueva columna. En la tabla de pedidos, cogí desde la fecha de pedido, creé una nueva columna con una función DAS que se llamaba año. ¿Se acuerdan cómo la hicimos? ¿Sí? Inclusive yo les enseñé un truco para crear una nueva columna, ¿cierto? Se los vuelvo a explicar para que lo tengan en cuenta. Voy a entrar al informe antes de continuar, porque noten que desde la tabla de pedidos se creó una nueva columna que se llama año del pedido. Yo lo puedo hacer con una función DAS, pero también les enseñé un truco, se los voy a volver a enseñar. Para eso, yo tengo que entrar otra vez al Power Query para poder crear las columnas, porque desde el Power Query es donde se crean las columnas. Bueno, aquí hay un error, ¿sí? Hay un error con la conexión. Sí, va a tocar cerrarlo. Y porque no, el archivo que les compartí no está en la ubicación de la carpeta normal.
ya me tocaría cambiar la ubicación de la carpeta, ¿sí? Pero les voy a mostrar algo para que sepan. Y lo voy a hacer rápidamente. Eh, Voy a extraer solamente el archivo de pedidos. Para hacer el ejemplo solamente con ese archivo o con esa tabla. Aquí, acá solamente voy a seleccionar pedidos, cargar. Ok. Mire que acá no tiene las medidas y no tiene la columna creada con la función DAS. Para eso me tengo que ir al Power Query, el editor el editor de consultas, y lo que yo debería hacer es entrar a modelado, ¿cierto? Y crear una nueva columna, ¿sí? Pero les voy a enseñar algo muy rápido que lo podemos hacer rápidamente, y es que acá en los títulos de la columna o los campos de las columnas, voy a darle clic en la fecha de pedido, le voy a dar un clic derecho. Si se le olvida cómo crear la función DAS o cómo crear una nueva columna, lo puede hacer de esta manera, de una manera pues que va a ser funcional. Y le voy a decir duplicar columna, ¿sí? Qué pena, me regalan un segundito, por favor. Yo confirmo algo acá con la jefe nuevamente, que me está volviendo a escribir.
Bueno, qué pena, muchachos. Bueno, entonces como les iba contando, acá miren que se me crea al final de esa tabla como tal. Miren que es sencillo, solo entro al Power Query. Para cualquier columna hago lo mismo, selecciono la columna, clic derecho, duplicar columna, duplicamos la fecha del pedido, que es la que nos va a funcionar para el análisis, y acá al final se me crea una copia. Mire que me dice copia, yo le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Cambiar nombre y colocar aquí, por ejemplo, año. Recuerde que para hacer esto creábamos una función DAS, mire que él aquí la está tomando dentro de la tabla, ¿sí? Y para que me muestre solo el año, simplemente tomo la columna, le doy clic derecho y le digo transformar. ¿Transformar qué? Año. ¿Sí? Nuevamente le doy clic derecho cuando duplique la columna, le digo transformar, ¿sí? Aquí ya no me sale, mire que ya no me sale para transformar año, porque me está tomando la fecha, transformar año y él automáticamente ya me la adecuó, ¿vale? Entonces, eso fue lo que hicimos acá en este archivo. Se creó una columna con el título año del pedido, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿por qué lo estoy explicando? Porque recuerden que para relacionar la tabla que acabamos de extraer, para hacer todo el proceso, tenemos que llevar un campo que esté unificado con el año. En este caso, año del pedido va a estar unificado con el año, ¿sí? Lo único que hago es tomar el año del pedido y lo llevo, ¿sí? Porque no pueden estar independientes para verificar si los objetivos se están cumpliendo con el año. Y ahí tenemos la relación, ¿sí? Pero para que eso funcione bien, hay que hacer algo adicional, ¿sí? Porque si volvemos al informe, todavía nos sigue apareciendo algunos procesos. Lógicamente, yo todavía no he llevado el objetivo, ¿sí? El objetivo de destino, que serían los objetivos de contribución, pero para que funcione bien, tengo que verificar. Entonces voy a seleccionar aquí la línea, doble clic y verifico que el año de pedido esté seleccionado con el año de los objetivos anuales. Pero aquí me dice que la dirección del filtrado es única. ¿Qué es única? Que puede que en esa tabla los objetivos puede que se vayan actualizando. ¿A qué? Al 2019, al 2020, al 2021, al año que estamos, inclusive al 2022. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, no puede ser única, sino que sea verificando en ambas tablas si se actualizan. Le voy a decir ambas y le voy a decir aceptar, ¿sí? ¿Vale? Noten que la línea cambia como de otra manera, ¿cierto? Noten que todas las líneas aparecen el asterisco y el 1, que significa de 1 a varios, y aparece una flechita, pero mire que esta flechita, mire que estas son únicas, pero mire que esta va en dirección a los dos lados, porque como va a cumplir con unos objetivos, tengo que verificar que en las dos tablas se cumplan esos objetivos. Nuevamente, cuando llevo el año, que es una columna que se creó con una función DAS, o como les acabo de explicar y les había explicado en la clase pasada, lo arrastro y lo llevo a año, y él automáticamente debe hacer conexión, pero lo único que tengo que hacer el truco es para que si actualizo las dos tablas para que se cumplan los objetivos, debo decir que no es única, sino que es para ambos lados. Si actualizo acá, se debe relacionar igual. Le digo que ambas, ok. Y ya teniendo en cuenta esto, yo ya sí puedo decir, por ejemplo, que en los objetivos de destino vamos a llevar acá la contribución. Mire que está en verde. Inclusive voy a hacer algo para que sea un poquito mejor. Quiero hacer un análisis, ¿sí? Claro que no se alcanza a ver, ¿sí? Pero miren que aquí me está diciendo cuál es el objetivo, ¿cierto? Me está diciendo que el objetivo, ¿sí? Era de 503 y miren que yo pasé más que el objetivo. Inclusive me muestra un gráfico de color verde que estoy cumpliendo con el objetivo en este momento, ¿sí? Sin embargo, yo puedo hacer un filtro. Yo puedo hacer un filtro acá abajo, donde dice agreguen, todavía estoy acá donde estoy agregando los campos, ¿sí? Y hago otra vez el proceso para que lo vean. Espero lo elimino. Agrego la tarjeta de KPI. En indicador
llevamos de la tabla detalles del pedido la contribución marginal. El eje de tendencia iba a ser el año del pedido, ¿cierto? Que fue la columna que creamos y que acabamos de explicar de la tabla pedidos. ¿Sí? Y para que esto funcionara tuvimos que agregar una tabla con unos objetivos anuales, ¿sí? Y llevamos el objetivo de contribución marginal. Y ahí nos va a aparecer entonces la contribución. Recuerden que hicimos un proceso de relacionar, extraer la tabla o el archivo para poder crear el informe de una manera bien. Ahora, en estos mismos campos, donde agregamos la contribución marginal en el indicador, ¿cierto? Donde agregamos el año de pedido y el reencuentro del objetivo, ¿sí? Voy a bajar, voy a agregar acá un campo que nos ayude a filtrar, ¿cierto? Un campo que nos ayude a filtrar, ¿vale? Los años, por ejemplo, ¿sí? Para eso puedo agregar este año. Y mire que aquí me van a aparecer los años. O, inclusive, voy a eliminar este. Para hacerlo un poquito mejor, voy a agregar el año de los pedidos, ¿sí? Recuerde que como se está haciendo la relación en ambos sentidos, entonces yo puedo seleccionar este año, o si yo quiero, en pedidos, puedo llevar el año del pedido, ¿sí? Vamos a llevar el año del pedido. Inclusive, mire lo que voy a hacer todavía más bacano todavía, puedo utilizar la fecha del pedido. La fecha del pedido, porque desde la fecha de pedido fue que empezamos a desglosar todo. Yo ya empiezo a hacer como qué es lo que necesito y qué es lo que me va a servir para poder ser cómo va a funcionar. Pero mire que la fecha de pedido sí me sale mucha cosita, ¿cierto? Me sale mucha más cosita. Entonces aquí voy a utilizar solamente este filtro. Este filtro puede variar, ¿cierto? Noten que para el 2013 solamente necesitábamos 4, ¿cierto? Lo pasamos automáticamente. Pero inclusive yo puedo hacer comparaciones. Por ejemplo, comparar el 2016 con los objetivos y las metas del 2017, ¿cierto? ¿Vale? Puedo hacer, pero no sé por qué no me está queriendo mostrar el 2015, el 2014 y el 2013, ¿vale? Voy a cerrar. En algunos casos a ustedes les puede aparecer las visualizaciones un poquito diferentes, ¿cierto? Por la versión del Power BI que tienen, ¿cierto? O sea que de pronto, acá cuando vayan a organizar los filtros desde acá, ¿sí? Que es simplemente arrastrar al final de los campos, siempre en cualquier visualización también pueden agregar filtros acá o hacerlo desde acá, ¿cierto? También lo pueden hacer. Acá. Llevemos la fecha del pedido. No, recordemos que esta me va a llevar mucho. Vamos a cerrar esta y agreguemos el año del pedido. Me aparecen datos resumidos, digamos que utilizamos categorías. A ustedes de pronto les va a poder aparecer para seleccionar dos, ¿cierto? A mí no me está apareciendo para seleccionar uno, pero sé que de pronto les puede aparecer para seleccionar dos, ¿cierto? Seleccionar dos y hacer como paralelos. Tienen que ir a la visualización, eso depende también del segmento. Y recuerden que también puedo seleccionar los filtros de acá. Por ejemplo, quiero averiguar el segmento de los consumidores y en una región específica, ¿sí? Por ejemplo, África Central, y me debe mostrar si estoy cumpliendo con esas metas, ¿vale? Aquí me aparece el total que se debe cumplir en cada año. Aquí lo estoy separando solamente por segmento y región y puedo empezar a hacer unos análisis diferentes contra esos objetivos. Los KPIs, cuando se colocan en rojo, cuando no se está cumpliendo con el objetivo en tiempo real, ¿sí? Entonces va a salir una línea roja con algunas complicaciones porque no estamos cumpliendo las metas, el indicador de ese KPI no es el resultado que se pretendía y entonces ahí es donde vamos a tener algunas dificultades, ¿sí? Bueno, esto es como lo que quería reforzar en el tema de los KPIs. Lógicamente eso tiene otros temas que se tienen que ver a mayor profundidad, pero quería mencionarles más o menos
cómo podían trabajar con ellos, ¿vale? Ahora, para trabajar con los mapas, ¿sí? Que fue algo que ya habíamos realizado, pero quería otra vez traerlo a colación. Voy a utilizar este mapa, no el mapa coreoplético, que es el que nos muestra como lo que yo lo llamo mapa de calor, zonas sectorizadas, sino el mapa, digamos así. Con este va a terminar para que hagamos la publicación. Bueno, no sé si quieren sacar el tiempo para hacer este KPI. Si quieren, les doy un espacio de 3, 4 minuticos, como siempre lo hemos hecho, para que hagan este KPI y lo intenten hacer. Yo les dejo los campitos y si quieren se los anoto, por si lo quieren hacer. Pero irá, se los anoto por acá. Y les doy 3 minuticos, pues si quieren ensayar y hacer la prueba con esos KPI. Recuerden que tienen que hacer el proceso que les dije, sobre todo el tema de relacionamiento, que es muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son KPI, ¿cierto? Ya hemos dicho que para esto, entonces realizábamos lo siguiente. En indicador, por si lo quieren tener ahí, para que lo sepan, ahí no estoy escribiendo. En indicador, llevamos entonces la contribución, que lo tengo abreviada, marginal, ¿cierto? ¿Cierto? En el eje de tendencia, llevamos entonces el año de pedido, que es una columna que se creó. Por eso les dije que trabajaran con ese archivo que les compartí, el año del pedido. Y para que se cumplan con los objetivos que se quieren dentro de la empresa, y en este ejemplo, entonces objetivos, destino. Recuerde que de la tabla objetivos, que fue una tabla que les compartí, un archivo que les compartí, la relacionábamos con el año del pedido, de la otra tabla de pedidos, y llevábamos el campo objetivos, contribución final. Y por último, lo voy a colocar de otro colorcito. Recuerden que al final podían agregar unos filtros. Y en los filtros llevamos el filtro de año del pedido. Yo puedo llevar fechas, lo que quiera, que es como para hacer el análisis, pero con fechas se nos mostraba ahí como un poquito más grande. Y con esto construíamos un KPI para mirar los resultados. Por ejemplo, en este caso sí se cumplieron con las metas, porque están todos en verde, pero puede que haya algunos casos que esas metas no se cumplan, por alguna razón, ¿cierto? Porque no se consiguieron los clientes, porque no se realizaron las ventas, ¿cierto? Por unos factores que pueden ser adversos, digamos así, a lo que yo estoy trabajando. ¿Ok? Bueno, les voy a dar ahí 3 minuticos, sencillo y rápido, porque es que eso ya todo está listo. Lo único que falta es que solamente importe el archivo que le digo que se llama objetivos anuales y agregue de ese archivo este que se llama objetivos destinos, objetivos de contribución marginal, y les debe dar eso. 3 minuticos porque realicen eso, muchachos, y continuamos con el tema de los mapas y ya hacemos la publicación de informe.
Bueno, listo, continuamos. Sí, profe. Bueno, entonces, si ya les dio, les debe dar este mismo valor. Lo tengo todas ahí. Contribución marginal, año del pedido, el cuento objetivo. Nunca le olvide que deben de enlazar las tablas para que pueda ser funcional. Sobre todo con este tema de KPIs. Bueno, con el tema de los mapas, ¿sí? Con el tema de los mapas, entonces recuerden que hemos realizado un trabajo con los mapas, pero vamos a hacer una explicación un poquito de algo que pasó en unas clases pasadas, y era que cuando yo iba a seleccionar los mapas, iba a seleccionar una ciudad, un país, una región o hasta un estado, porque aquí también aparecen estados, ¿cierto? Se nos presentaba un inconveniente. ¿Y cuál era el inconveniente? Que en los mapas, ¿cierto? Como este se conecta a través de internet, a pesar de que sea una aplicación que es de escritorio, inclusive no me acuerdo en cuál grupo fue, se enloquece, ¿cierto? Porque él empieza a buscar por todo el mapa mundi y empieza a hacer como tratar de buscar muy organizado ese sector o esa ubicación específicamente. Inclusive alguien me preguntó alguna vez que si en el mapa yo lo podía organizar de pronto con algunas aplicaciones que se utilizaban en el sector empresarial muy conocidas. Yo le dije que sí, ¿cierto? Lógicamente hay que pagar. ¿Qué hay que pagar? La versión Pro, ¿cierto? Que es como lo mejor que uno puede hacer para poder trabajar con eso, ¿vale? Sin embargo, yo voy a llevar la ciudad, ¿sí? Noten que ciudad tiene un mapita acá y enseguida les voy a mostrar por qué. Yo ya había hecho un ejercicio con eso y mire cómo empieza a mostrar todos esos puntos, ¿sí? Todos esos puntos. ¿Por qué? Porque está haciendo todo el trabajo en internet. Está tratando de organizar y está buscando todo, los sectores que en este momento le está identificando. Y puede que ahorita se ponga más azul, ¿sí? Ahora, aparece en leyenda, aparece latitud y aparece longitud. Si nosotros, por ejemplo, en los objetivos anuales tuviéramos unas coordenadas, ¿sí? Coordenadas es que una latitud y una longitud para identificar por algún país específicamente. Voy a hacer un ejemplo con Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos las siguientes coordenadas, la siguiente latitud y longitud. Yo agrego esos campos acá y me debe demostrar o tratar de mostrar los sectores como específicamente donde se va a mostrar esas burbujas de ese color, ¿cierto? Pero en ese momento no tengo eso, ¿sí? En ese momento no tengo eso, entonces eso no lo puedo realizar, digámoslo así, con una animación o mostrar como las coordenadas exactas. Lo que sí puedo mostrar es el tamaño, ¿cierto? El tamaño serían las ventas, lógicamente, el tamaño de las ventas. Voy a colocar acá las ventas y mire cómo el mapa sigue implementándose, ¿cierto? Sigue implementándose. Entonces, yo lo que tengo yo lo que tengo que hacer es empezar a crear como una forma, ¿cierto? De empezar a que esto se empiece a mostrar de una manera diferente, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que voy a empezar a aplicar conceptos que yo ya he explicado en clases pasadas. Por ejemplo, el tema de jerarquías, ¿sí? Recordemos que una jerarquía es como yo dentro de unos campos, ¿sí? En este caso la ubicación en la ciudad, pero yo como dentro de unos campos puedo colocar una jerarquía que es lo que quiero que primero se muestre. Por ejemplo, yo quiero mostrar que primero se muestre el país, luego el estado y después la ciudad, o país, departamento y ciudad, ¿cierto? Como sería el orden de jerarquía, digamos así, en la presentación de algo. Y voy a hacer ese proceso. Entonces, vamos a llevar país. El país lo tengo por acá en pedidos. Vamos a llevar el país encima de ciudad, ¿sí? Mire que ya se empieza a ver un poquito diferente, porque estoy creando una jerarquía, ¿cierto? Primero país y después ciudad, y llevemos también el estado. Llevemos el estado. Y sigo mostrando una jerarquía. Noten algo que nosotros ya hemos visto en una clase y se empieza a mostrar las herramientas, ¿cierto? ¿Sí se acuerda cómo se llaman? Las flechitas. Drip down y drip up, que es como subir y bajar, ¿cierto? Entonces, recuerde que yo le puedo dar acá a cualquiera de esas flechitas, pero le voy a dar a esta que me dice expandir todo el nivel de jerarquía, para que me muestre todo el nivel de jerarquía, ¿sí?
Y ahí me está mostrando otra vez todo el enlace. Yo me puedo volver, subir. Inclusive vamos a escoger un segmento. No, no escojamos un segmento. Vemos todos los segmentos y escojamos Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos, ¿cierto? Vale. Él me empieza a mostrar ahí como el esquema, ¿cierto? De eso, pero todavía si yo pregunto por una ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, si agrego un filtro, agregamos un filtro acá abajo, pero elimino esto. Agreguemos un filtro acá abajo, por ejemplo de ciudad. Y si yo pregunto por una ciudad en Estados Unidos, ¿cierto? Note que acá me empiezan a salir casi todas las ciudades de todos los sectores, ¿sí? Una forma de tratar de que me muestre como las ciudades específicamente de Estados Unidos es colocando un segmento, hay dos formas, es colocando un segmento acá nuevo, donde me traiga ciudad y otro que me traiga países para ir discriminando todo aquí como muy ya efectivamente por segmentación de datos, utilizando las jerarquías como lo acabamos de hacer, ¿cierto? O en otro caso, seleccionando, por ejemplo, miren lo que voy a hacer acá, la etiqueta de datos, en este caso ciudad, le voy a dar clic en la parte de arriba donde dice modelado, no voy a crear una nueva columna, modelado, y le voy a decir acá, claro que aquí no me aparece el parámetro, no sé si a usted le sale, a usted le debe salir un parámetro en el que dice jerarquía o parámetro, vamos a ver si nos deja con este, administrar roles no es, configuración, no, aquí no me aparece. En esta versión no me sale, no sé si usted de pronto, yo algo en formato no me sale, datos y detalles, herramientas de tablas, no, no me sale. Ah, sí, mírelo acá. En herramientas de columnas, categoría de datos, ¿cierto? Mire que me aparecen todas las categorías, le voy a decir que sea ciudad. Lo mismo haría con el estado, pero a ustedes de pronto les debe salir ahí en menú propiedades, selecciono la etiqueta de datos. Ojo, lógicamente lo estoy utilizando con las jerarquías que estoy utilizando acá. Estado, también hago lo mismo, herramientas de columnas y categoría de datos, también le digo que es estado provincia. Y mire que con país es lo mismo, selecciono el campo, país, tengo seleccionado el mapa, tengo seleccionados los campos, herramientas de columnas, categorías, ¿cierto? Del menú, país o región, ¿cierto? Para que empiece como a expandir acá. Bueno, recuerden que esto yo lo puedo manejar como un Google Maps, pero para ser muy sinceros, sí funciona mucho cuando el tema de los mapas y el tema de algunas visualizaciones, cuando ya tenemos el licenciamiento muy bien coordinado, ¿vale? Bueno, hasta ese momento ya la parte ya de presentación de las dashboard ya determina es como un poquito ya la creatividad de algunas personas de cuántos visualizaciones, cuántos segmentadores de datos, ¿cierto? Cómo adecuarlo de una manera más bonita, colocarles imágenes de fondo, ¿cierto? Algunas personas que son muy vulgarmente diseñadoras gráficas ya colocan algunos imágenes y algunos iconos muy representativos al lado de algunos botones y se pueden crear unas dashboard un poquito ya más implementadas con algunos lenguajes de programación y algunos botones, ¿sí? Como lo utilizan programas como son JavaScript, Python o en CS3 HTML en páginas web para unificar y hacer unas cositas un poquito ya más avanzadas. Nosotros en el diplomado sí vamos a hacer un poquito, inclusive algunas aplicaciones que se pueden realizar para unificar un poquito las plantillas. Sin embargo, si ustedes quieren cambiar el tema, que es algo que tampoco había mostrado en clases anteriores, ¿sí? Yo puedo desde, vamos a ver si lo encuentro,
por acá. Una medida, nuevo texto visual. Espérenme en que en insertar. Vamos a ver si me deja. Sí, véalo acá. En la presentación de estos temas que vienen por defectos, aquí viene un tema, ¿cierto? ¿Vale? Pero yo también puedo explorar temas. Yo puedo crear un tema. Para crear un tema son muy francos, se debe tener conocimientos de lenguajes de programación, porque tiene que hacer un código como un diseño de página web, ¿cierto? Para poder crear una dashboard de una manera eficaz. Pero yo puedo descargar inclusive galería de temas, me lleva a internet, puedo buscar temas, ¿cierto? Que se adecúen y yo los puedo descargar, ¿cierto? Mire que ya aparecen algunas dashboards ya listas con algunos temas ya predeterminados para poder crear con algunos colores empresariales. Ahí encuentran muchos, ahí sí hay mucho donde tomar, ¿cierto? Para crear algunos temas ya listos. Mire, por ejemplo, este Vista Report, ¿cómo quedaría? ¿Cierto? Inclusive este es un informe del coronavirus en tiempo real. Y mire que ya viene con un diseño predeterminado, que es una dashboard que se puede utilizar, ¿sí? ¿Sí? Mapas, ¿sí? Tablas, matrices, ¿sí? Gráficos aplicados o de barras, ¿sí? Segmentadores de datos con gráficos circulares, ¿vale? Aquí tiene una escala, tiene unos botoncitos y este tema yo lo puedo descargar, ¿cierto? Simplemente le digo acá abajo, bueno, aparecen dos, uno que dice descargar en PNG, que es la imagen, PNG recuerde que es una imagen, o tema del coronavirus que aparece con punto JSON, ¿cierto? Que es como el lenguaje en el que se va a descargar. Si yo lo descargo, ¿vale? Y entro acá en temas, le digo explorar temas, ¿sí? Y me va a llevar, entonces, donde lo tengo descargado, le digo abrir y él automáticamente me va a cargar, se demora un poquito, me lo va a cargar y me va a adecuar ese tema como tal. Otra vez, desde aquí, desde la herramienta de Power BI, entro entonces a ver, aquí me aparecen los temas, a usted de pronto les puede salir en otro lado el botón, aquí me aparecen los temas que son como estos diseños y le digo galería de temas y me va a llevar una página en internet, lo puedo descargar, organizar y unificar para poderlo trabajar, ¿sí? Listo, vale. Voy a cerrar esto y así estaríamos terminando entonces este proceso, muchachos. Ahora vamos a hablar de la parte de publicación, ¿cierto? ¿Sí? Deben de tener en cuenta que para publicar un informe, ¿cierto? Debe alojarse en internet, obligatoriamente, ¿sí? O sea, yo puedo compartir ese archivo como yo se los he compartido algunos archivos, ¿cierto? En clase, ¿sí? Que es, por ejemplo, ingresar a un Drive y compartir el archivo, pero se vuelve muy tedioso, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando yo vaya realizando el trabajo y yo vaya actualizando, todo se me sincronice, ¿sí? La mejor forma de que esto trabaje efectivamente, ¿cierto? La mejor forma de que esto trabaje efectivamente es comprando una licencia, lógicamente, ¿cierto? Pero yo les voy a explicar el paso a paso por si quieren trabajarlo de la manera como lo estamos haciendo, porque recuerden que ustedes tienen unos meses, prácticamente 3 meses de prueba de esa versión, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a publicar, hay varias maneras de publicar. O sea, yo digamos que yo ya tengo dashboard aquí muy diseñada, inclusive que tengo otras páginas, como lo hicimos en una clase, que de una página llevamos al mapa a que nos mostrara el medidor, sí, todo, sí, yo lo puedo hacer, pero hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Con todas las hojas y todo. Bueno, hay una manera que es exportar, ¿cierto? ¿Qué es exportar? Exportarlo a una aplicación, exportarlo a un PDF, exportarlo a una impresora, exportarlo, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir acá exportar y mire que me sale como plantilla de Power BI o exportar a PDF. Esto yo creo que en algunos de los grupos ya le he explicado alguna vez, pero lo volveré a explicar. Entonces, esto es una manera de exportarlo, ¿cierto? Pero acá no lo voy a tener digital, lo voy a tener impreso, ¿cierto?
Pues lo voy a tener digital por el momento, pero el PDF trata es que uno lo pueda tener impreso y él me va a crear automáticamente un PDF, ¿cierto? Si yo tengo varias páginas, ¿sí? Tengo varias páginas, se me va a mostrar todas las páginas de todo lo que tengo dentro de ese informe como tal. Lo que sí quiero que entienda es que esto, mire que solamente son imágenes, o sea, ya muestra el detalle el informe como es, como yo ya lo haya filtrado, como lo haya segmentado, como haya hecho todo el análisis como tal. Ahora, si yo quiero que esto trabaje mejor, entonces hay otra forma, ¿cierto? Que ya no es exportar, sino que es la manera de publicar, ¿cierto? Importar es que lo voy a llevar a un servidor como tal, ese no lo vamos a hablar acá, pero hablemos de publicar. Cuando yo le digo publicar, ¿cierto? Publicar en Power BI, note que él automáticamente me va a hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Desea guardar los cambios? Le digo que guardar. Y note que automáticamente me va a pedir que me conecte en línea, ¿cierto? Yo voy a ingresar con mi correo de la universidad. Entonces, sergio.gomez arroba salazar y herrera.edu.co. Entonces, decir guardar y noten que acá otra vez me va a conectar con eso. Ahora, noten algo. Él me pregunta que a qué área de trabajo lo quiero publicar. Entonces, ¿cierto? Antes de, voy a entrar a Power BI en línea para hacer esa explicación, ¿sí? Entonces voy a entrar a Power BI en Internet, ¿sí? Voy a entrar en Power BI en Internet. Inicio sesión. Y vamos a hablar entonces de algo que no habíamos hablado. Mire que la versión de prueba mía me quedan ya que 20 días. O sea que tengo versión de prueba hasta 20 días. ¿Vale? Notemos que ese menú ya lo habíamos hablado en clase pasada, ¿cierto? Pero me voy a enfocar en este último área, ¿cierto? Que son las áreas de trabajo. ¿Qué es un área de trabajo? Un área de trabajo, como su nombre lo indica, es un área donde yo voy a trabajar con mi equipo de trabajo, con mi grupo de trabajo, con mi área con la que trabajo, ¿cierto? Y en estas áreas de trabajo aparece un área creada por defecto, que se llama área de trabajo, así se llama mi área de trabajo. Y aparecen unas áreas que yo ya he hecho un ejemplo acá con otro grupo, que es un área que yo la puedo crear. Entonces, en línea yo tengo que crear un área de trabajo, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta eso. Pero en Desco yo no tengo que crear áreas de trabajo. O sea, el Desco sirve automáticamente para hacer el proceso ETL, exportar los datos, transformar los datos, cargar los datos, relacionar los datos y crear los informes. ¿Sí? Las boas y las visualizaciones. Pero cuando va a compartir, voy a publicar, vamos a actualizar, vamos a empezar a trabajar en equipo, entonces sí me tengo que ir para en línea, inclusive yo acá estoy en línea. Se me dice, pero eso es la versión de escritorio, pero note que yo ya estoy conectado en línea, porque esa aplicación, así está instalada en mi computador, se conecta automáticamente en internet, en línea, porque yo tengo internet acá y tengo todo en línea automáticamente. Así esté trabajando, él ya entiende que estoy trabajando acá. Pero para publicarlo, para que lo vean las otras personas, porque las otras personas no están conectados a mi computador, ustedes porque lo están viendo aquí, porque le estoy compartiendo pantalla a través de Teams, ¿cierto? Sí tenemos que hacerlo en línea, en página web, o con otras versiones como son la Pro, la Servit, la app de Power BI que sirve también para dispositivos móviles. ¿Sí? Entonces me voy a conectar aquí en el área de trabajo, y en el área de trabajo, cuando yo le digo aquí área de trabajo, me aparece aquí algo que se llama crear un área de trabajo. Entonces voy a crear un área de trabajo. Entonces, nombre del área de trabajo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir acá que es un área de trabajo para la Universidad, la institución Interés Salazar Herrera.
Puedo crear una descripción, voy a crear una descripción que se llama prueba, curso, ¿cierto? Power BI, y le digo guardar, ¿sí? Guardar. Aquí me dice que agregue un contenido. Yo puedo agregar contenido desde acá. Entonces, ojo, puedo agregar contenido desde acá, ¿sí? O puedo publicar el contenido desde acá. O sea, de cualquiera de las dos maneras puedo hacerlo, ¿cierto? Agregar contenido. Y entonces él me dice, aplicaciones que están conectadas a la organización. O sea, que él ya me está diciendo que la Universidad Salazar Herrera, que tiene licencia, digamos, de estudiante o docente, se puede conectar a algunas aplicaciones, a algunos servicios que tengamos en línea. O crear un contenido nosotros, ¿cierto? Crear un contenido desde algunos archivos, desde algunas bases de datos como son SQL o Azure, que trabaja en línea, hasta Amazon AWS, herramientas de Power BI Desktop o CSV, y flujo de datos, como es todo el proceso de trabajo con algunos lenguajes de programación, ¿cierto? Sin embargo, aquí también dice que también pasan por un proceso de lógica o procesos de ETL para poder hacer todo ese flujo de datos, ¿vale? Si yo fuera a crearlo desde un archivo, entonces le diría aquí que desde un archivo le digo obtener, y mire que entonces ya me aparecen todas las formas de conectarme, desde un archivo local, ¿sí? Desde OneDrive de la empresa, desde una aplicación que se utiliza mucho en las organizaciones que es SharePoint, para manejar unos sistemas más escalados y algunos procesos un poquito más rápidos y ágiles. Bancolombia lo hace, Sura lo hace, Intergrupo lo hace, Microsoft lo hace, y aparece un botoncito acá que es como un sombrerito de grados, donde usted también puede aprender con algunos tutoriales y con alguna documentación a importar esos datos. Si lo quiero hacer desde bases de datos, también aparece lo mismo. Desde SQL, note que aparece mucho el manejo de Azure, porque lógicamente es de la empresa de Microsoft, pero también me puedo conectar desde otras aplicaciones como tal, ¿vale? En este momento me centro en Use, en el área de trabajo de Use. Si yo quiero, ¿cierto? Puedo agregar, entonces aquí donde dice nuevo, puedo agregar un informe, puedo agregar un panel, puedo agregar un conjunto de datos, puedo cargar un archivo también desde este menú, ¿cierto? Aquí aparecen otras opciones más. Ahora, para publicar, vuelvo y hago el mismo proceso, ¿sí? Desde archivo, le digo publicar, pero también les voy a mostrar otra opción. Desde inicio, desde el Power BI de escritorio, también me aparece aquí al final un botón que se llama publicar. Mírenlo acá, le voy a dar clic en ese botón, otra vez me vuelve a hacer la pregunta, decía guardar los cambios, le digo guardar, listo, y noten que ya me aparece el área de trabajo Use, ¿sí? ¿Sí notan? Miren que ahorita no me aparecía sino Ventas 2010, y eso porque este era un ejemplo que tenía antes, y no me aparecía solamente Use. Selecciono Use, ¿sí? Y le digo seleccionar, ¿sí? Ahí empieza a cargar y me dice que está publicando el proyecto. ¿Ok? Me dice que la operación se completó correctamente. Le digo entendido. Vamos a verificar, ¿sí? Vamos a actualizar. Y noten que aquí ya me aparece, ¿cierto? Ojo, noten algo que tiene de importancia: la publicación de informes, perdón, en tiempo real. Aparece dentro de las áreas de trabajo dos áreas de trabajo, uno que se llama Use. Dentro de Use aparecen dos archivos. Uno que es el informe. ¿Cómo sé que es un informe? Porque aparece en icono azul y aparece con un coso de estadística y mire que me sale. Y dos, me aparece la base de datos. Por si yo quiero actualizar la base de datos. ¿La base de datos qué es? Todos los archivos con los que nosotros hemos trabajado. ¿Cuáles? Otra vez, detalles de pedido, eso es una base de datos. Objetivos anuales es una base de datos. Pedidos es una base de datos. Y vendedores es una base de datos. Lo importante es que si yo actualizo acá, lógicamente tiene que tener en cuenta que yo tengo que estar
con la sección, mire que aquí me aparece Sergio Andrés Gómez Sierra, iniciada tanto en el escritorio como acá. Si yo actualizo, acá también se tiene que ver, ¿cierto? Ahora voy a abrir acá. Y esto es lo que nosotros llamamos un panel, ¿cierto? Esas áreas de trabajo ya se denominan panel. ¿Se acuerdan que una vez se los he dibujado en el tablero? Que yo puedo crear varios paneles o varias áreas de trabajo que también se llaman así para poder crear y simplificar todo el trabajo de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Ahora, si yo abro el informe, me va a mostrar el informe tal cual como lo tenemos allá. Miren que aquí me sale página 1, página 2, ¿sí? Aquí me aparece todo igual y yo puedo empezar a hacer el trabajo completamente como lo hago en el archivo de escritorio o en la aplicación de escritorio. Yo puedo seleccionar otro país y él ya me va a empezar a mostrar ahí, ya más o menos un poquito más detallado, ¿cierto? Lo que yo necesito mostrar, ¿cierto? Aquí ya tengo como todo y esto va a ser un poquito más ágil. Voy a volver al área de trabajo, o sea, en el menú de la parte lateral acá a izquierda. Si yo quiero compartir este informe con mis compañeros, deben de tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Si yo quiero compartir este archivo con mis compañeros, ¿sí? Deben de tener en cuenta dos cosas. La primera, solo puedo compartir con los que estén en la organización. En este caso, como yo estoy en un dominio que se llama Sergio Gómez, ¿sí? @salacerherrera.edu.co. Si yo quiero compartir ese informe, yo lo puedo compartir con las personas que estén dentro de la organización, ¿cierto? Lo mismo la base de datos. Por ejemplo, aquí le digo compartir y miren que aquí me aparece, por ejemplo, voy a anotar a mi jefe, Claudia Osorio, y mire que yo a ella se lo puedo compartir automáticamente y se lo puedo enviar a varias personas de mi equipo de trabajo, ¿cierto? Inclusive yo puedo crear y unificar un equipo en Microsoft Teams, como lo estamos haciendo en este momento, para hacer una charla y una conferencia o hablar del proyecto, crear una reunión en Teams. A todos que mañana estaré llamándolos uno a uno. Qué pena, esperen que me mandó un mensaje, inclusive hablando de la jefe. Para verificar cómo evaluarlo e identificar quiénes quieren seguir. Muchachos, que mañana los va a llamar la jefe, uno por uno, para hacer la verificación de Sergio, cómo... buenas noches, ¿cómo estás? Ah, jefe. Estoy terminando acá de llegar. Espérenme un momento que ya voy a Jefe, yo ya le organizar estaba dando todo. el mensaje que usted me había mandado. Tranquilo, es que estaba teniendo problemas técnicos para conectarme, pero ya estoy acá. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Disculpen la demora, pero venía en un trancón y apenas estoy terminando de llegar a casa. Espero que hayan terminado muy bien el curso, que hayan aprendido mucho. El día de mañana, como se lo decía Sergio en un mensaje, estaremos comunicando con cada uno de ustedes para verificar sus datos, nombre completo, documento de identidad para poderlo certificar. Y en la primera semana de enero hacerles entrega del certificado de acuerdo a unos avances que Sergio nos entregará de un informe. Y preguntarles quienes están interesados en continuar con el diplomado para poderles hacer llegar la factura. ¿Cómo les ha parecido el curso? Quisiera escucharlos, ¿cómo les ha parecido toda la formación? Pues ya habíamos hablado que muchos de ustedes quieren continuar con la formación, pero quisiera escuchar a alguno de ustedes en este momento. Ay, qué silencio, Sergio, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Jefe, vos sabes que virtualmente, no sé, siempre, nosotros los docentes siempre hemos estado como con ese tema, no sé por qué siempre son tan callados. Presencialmente, sí es un poco más diferente. Sí sé que
Hola, ¿cómo están? Yo soy Olga Bendaño. Pues realmente el curso ha sido muy interesante. Creo que ha sido un curso en el que al menos desde mi parte he aprendido mucho y me ha ayudado mucho como a ampliar el conocimiento que ya traía. Y obviamente son cursos, o sea, el profesor, mejor dicho, quedo sin palabras para agradecerle porque es muy buen profesor. Sergio le llega a uno pues muy fácilmente y creo que el curso es excelente. Y si siguen con esta metodología, pues me parecería genial. Muchas gracias. Yo entiendo pues que hemos estado en este momento en una alternancia y presencialidad. Antes agradecerles a ustedes que hoy 21 de diciembre, sigan al frente. Eso quiere decir que el curso ha cumplido las expectativas de ustedes, que hoy estamos cerrando con un éxito que yo en algunos momentos dudaba. Yo decía, en diciembre no vamos a tener tanta efectividad, pero Sergio me dice, siempre están muy pendientes y muy activos. Agradecerles de corazón. Mañana me comunicaré con cada uno de ustedes, los estaré llamando en el transcurso de la mañana para que dialoguemos un ratico y que sea con más tranquilidad y libertad. Pero me alegra mucho esa apreciación. Por los días que he pasado por los salones también ha sido reiterativo. Saben que cuentan con la institución universitaria Salazar y Herrera y muy especialmente con el Centro de Extensión y Proyección Social. Muchas de las compromisos que asumimos con ustedes, tener el diplomado para enero, con un descuento enorme. El valor fue aprobado por las directivas y en este caso muy especial por mi jefe, el doctor Gustavo Ríos Fernández, que siempre estuvo de acuerdo en que ustedes pudieran continuar con esta formación. Ya estamos firmando el último documento, pues está en evaluación para unirnos con la cooperativa financiera Cotrafa para poder hacer créditos de pequeños con ellos para que ustedes no se les dificulte tanto pagar un valor de un diplomado como está pensado, que es de 1.600.000, que realmente costaba, se le hizo un descuento bien considerable porque costaba 2 millones de pesos. Era eso lo que les quería agradecer hoy, desearles feliz Navidad, próspero año 2022 y esperarlos en el diplomado, que muchos nos han pedido que sea los sábados porque muchos estudian de noche, volvemos a la presencialidad el año entrante. Entonces eso es lo que quiero indagar con cada uno, por eso haré la llamada el día de mañana. Feliz noche, Dios los guarde y mañana estaré con ustedes. Muchas gracias y feliz noche para ti. Lo mismo, hasta luego, que estén muy bien. Sergio, gracias. Jefe, muchas gracias. Listo, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchachos, para terminar entonces, hago el último empalme en este momento con lo que estamos visualizando. Entonces, el tema de publicación, recuerden algo. Ahora, cuando ustedes compran la licencia, que no es esta versión de prueba, sino que compran la licencia Pro, que en este momento, haciendo una indagación con mi compañero del Departamento de Sistemas y del Centro Tecnológico, Darío, nos informa que más o menos, según el dólar, está en un promedio de 150.000 pesos la licencia por equipo, eso es por persona, por equipo. Lógicamente, Microsoft tiene un paquete según, digamos así, el licenciamiento de las empresas para poder crear eso, para poder implementar algo. Ahora, si yo quisiera compartir esto con una persona alterna, ¿cierto? Personas que no están en la organización, yo puedo crear un vínculo, ¿cierto? Pero noten que ese vínculo no me va a permitir crearlo a una persona que esté por fuera de la organización. Para eso tendría que, sí, lógicamente, compartirlo como lo hemos hecho nosotros, sí, compartir el archivo para que se trabaje en Desco y después poderlo trabajar en línea, ¿cierto? Se vuelve un poquito muy complejo. Entonces la idea es que para el tema de organización
de informes y sincronización dentro de las empresas, dentro de sus emprendimientos, con sus compañeros y estas áreas de trabajo, entonces sí se debe hacer y lógicamente con una licencia, ¿vale? Porque otra vez, cuando yo voy a compartir, mire que solamente las personas de la organización que tengan el vínculo pueden compartir y crear el contenido nuevo y la actualización. Ahora, lo último y para terminar y por darle finalidad al curso, es que tienen que tener en cuenta que si yo voy a hacer una actualización acá en línea, automáticamente si yo tengo el archivo donde lo estoy trabajando, en este caso yo que soy la raíz, ¿cierto? O sea, el que lo estoy creando, el que lo estoy compartiendo, ¿sí? Se va a actualizar acá en el escritorio, ¿cierto? Se va a actualizar acá en el escritorio, ¿sí? Pero si lo voy a hacer al revés, me explico, si me voy a hacer al revés desde el escritorio, por ejemplo, Darío va a tomar el archivo y lo va a actualizar, ¿cierto? Va a tomar el informe, de pronto va a hacer algunas actualizaciones, pero note que tampoco lo va a dejar porque va a mostrar algunos cambios, ¿sí? Porque todavía no tenemos la versión Pro para que él pueda ver igual como se ve en la versión Desco el Pro. Entonces se tiene que activar la versión, la licencia como tal. Y digamos que él ya va a poder actualizar, debe tener en cuenta que debe seguir una misma ruta. ¿Cuál es la ruta? Si él lo va a hacer, digamos que ya no va a ser Sergio Andrés Gómez Sierra el que va a, en esta área de trabajo, que ya tenemos todos compartidos eso, las personas que lo vaya a compartir, va a hacer alguna actualización, él tiene que seguir el mismo proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el mismo proceso? Todos los archivos son iguales a los que yo tengo, se debe seguir una ruta, ¿se acuerdan que ahorita que he abierto el archivo y nótenlo aquí, tiene una ruta diferente, ¿cierto? Tiene una ruta diferente, tenía una ruta diferente, ya está bien, pero ahorita tenía una ruta diferente, ¿sí? Ese archivo con ruta diferente se tiene que compartir en una misma carpeta o se tiene que crear prácticamente una misma carpeta y actualizar, ¿cierto? Actualizar para que no haya ningún inconveniente, ¿cierto? Actualizar para que no haya ningún inconveniente. Mire la ruta, ¿cierto? Mírela acá, que tiene una ruta para que lo tengan en cuenta. Acá, me va a decir que no encuentra esa ruta. Entonces, lo que tengo que hacer es organizar la ruta. ¿Cuál es la ruta? ¿Y qué es una ruta? Una carpeta donde se tiene que unificar y actualizar todo para que se unifique. O sea que en términos reales, cuando yo voy a compartir esas boards desde una aplicación de escritorio, sea yo, sea Darío, sea mi jefe Claudio Osorio, deben de tener una misma ruta, ¿cierto? Debemos tener una misma ruta y esa ruta se tiene que compartir para poder hacer modificaciones, que cuando se actualice acá y se actualice en línea, no pase nada y no nos presente ningún error, ¿cierto? Eso lo haremos mejor entonces en el diplomado. Y no me queda sino decirle a todos muchachos, entonces voy a prender la cámara por acá, a todos, me encuentro inclusive en la institución porque no pude dirigirme a la casa porque todavía un tranco en el berraco. Y entonces acá estoy en la institución que terminamos ahorita a las 5:30, inclusive con mi jefe, una reunión. Y a todos desearles una feliz Navidad. Espero les haya gustado mucho el curso. Bienvenidos a las personas que van a estar en el diplomado conmigo nuevamente, ¿cierto? Que quieran aplicar y que quieran estar entonces en el diplomado. Muchas gracias de verdad a todos, a los que estuvieron bien juiciosos, a los que no pudieron estar y los que no pudieron de pronto ingresar de pronto a algunas clases. El día de mañana les estaré compartiendo 2 videos que le debo. El video de la semana pasada, del viernes, pues jueves y viernes lo hicimos unificado, y el video del día de hoy. Para finalizar, a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo, un próspero año para todos, un 2022 con mucha alegría y mucha ánimo con todos sus proyectos, y si Dios quiere nos vemos el próximo año, muchachos, y a todos de verdad muchas gracias. Sergio, muchas gracias para ti, también los mejores deseos en esta Navidad y en este próximo año nuevo. Mil gracias por todo. Muchas gracias. Profe, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
Bueno, voy a terminar de terminar aquí la sección.